Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir avanzando. Vamos en el capítulo 2 de este libro de Hechos y quiero decirte que ha sido un libro muy apasionante para mí desde sus inicios, desde que hemos empezado a estudiarlo. Ya llevamos algunas semanas, algunas clases y al parecer el Señor nos va a seguir mostrando muchas cosas y yo quiero darle gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes, cada una de las personas que se dan el tiempo de poder escudriñar la palabra, de poder meditar en lo que el Señor ha dejado en este tiempo, o que la palabra ha llegado a nosotros hasta este tiempo, ya que por más de 2000 años, ¿verdad? Se ha ido transmitiendo la información de generación tras generación y pues ahora es nuestro turno, ¿verdad? En este tiempo es nuestro turno y teniendo un tesoro tan grande como es la palabra de Dios, yo creo que es de suma importancia el poder darnos a la tarea de escudriñar, de estudiar, de poder desmenuzar cada una de las cosas que los apóstoles de Jesús y el mismo Jesús nos enseñó y nos dejó en su palabra, y que el Espíritu Santo nos enseñe a poder entender cada una de las cosas que quedaron escritas, ¿verdad? Ya vamos en el capítulo 2, el capítulo 1, haciendo un breve resumen, ¿verdad? Miramos sobre el escritor del libro, que fue Lucas, lo mencionamos que fue Lucas, el médico, ¿verdad? El cual no fue un discípulo directo de Jesús, pero el Señor lo alcanzó al tiempo y fue de gran ayuda para el apóstol Pablo, y él escribe la primera carta o el evangelio, que es Lucas, dirigido a Teófilo, y el segundo tratado, que es el libro de los Hechos, donde en cada uno de los estudios él trata de poner orden a todas las cosas, la historia que fue escrita y que ahora él quiere transmitírsela a este excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Miramos que Jesús, una vez que resucitó, el transcurso o el tiempo que duró con los discípulos fue alrededor de 40 días. Y en ese tiempo, cuando estuvo hablando con los discípulos, esos 40 días, las cosas que habló con ellos fue sobre lo que mirábamos en Lucas capítulo 24, que Jesús les mencionó todo lo que se hablaba de él en los salmos, en la ley y en los profetas, y que ahora venía a ser un poco más claro, o venía a ser claro para ellos, porque todo tenía sentido, ¿verdad? Ahora con Jesús miramos también un poquito más adelante cómo viene el derramar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo, o que la promesa del Espíritu Santo era algo que el Padre había prometido al pueblo, a todo aquel que aceptara al Señor Jesucristo, y cómo la llegada del Espíritu Santo era de suma importancia. Por eso Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, pero enviaré un consolador, el Espíritu Santo, el cual los convencerá de todo pecado, de toda justicia, de todo juicio, ¿verdad? Y Él enseñará todas las cosas y nos recordará todas las cosas que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Es por eso la importancia del libro de los Hechos, y ver que el Espíritu Santo en este tiempo funge una función muy muy importante para la vida del cristiano, para la vida del creyente, y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha dejado su Espíritu, el Consolador, ¿verdad? Como dice su palabra, aquel que nos consuela en nuestros tiempos difíciles, tiempos de adversidad, cuando sentimos que a veces las cosas no están saliendo de la mejor manera. Nos arrodillamos delante del Señor, y de alguna manera el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da la fortaleza, ¿verdad? Miramos también en las clases pasadas el sucesor de Judas, ¿verdad? Cómo los apóstoles tuvieron que sustituir a Judas, ya que pues el diseño original eran 12 apóstoles, y vemos que ellos oraron y le pidieron al Señor para que les revelara quién había de ser la persona que sustituyera al apóstol, a Judas, en este caso, que
que dejó de ser apóstol debido a la traición que le hizo a Jesucristo, y ahora teníamos un nuevo apóstol, ¿verdad? Entonces vemos cómo en la antigüedad y hasta el tiempo de los apóstoles muchas de las decisiones que se tomaban era echando suerte, pero una vez llegado el Espíritu Santo es el que les revelaba y el que nos revela en este tiempo, ¿verdad? Por eso en este tiempo ya no echamos suerte, porque el Espíritu Santo es el que nos guía para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Iniciando el capítulo 2 mirábamos un poquito sobre lo que era el día del Pentecostés, ¿verdad? Mirábamos el día del Pentecostés como una de las fiestas importantes del pueblo de Israel, y vemos cómo todo compagina o todo va acorde a Jesucristo desde 1500 años antes de Jesucristo con Moisés, como todas las fiestas que celebraba el pueblo de Israel hablan de Jesús, como el tabernáculo habla de Jesús, como todas las cosas hablan de Jesús. Y lo impresionante de la palabra de Dios es que toda la Biblia habla de Jesús, ¿verdad? Y eso es algo preciosísimo, ¿verdad? Porque eso quiere decir que en la mente de Dios siempre estuvo el proveernos un Salvador para que nosotros invocáramos su nombre y fuéramos salvos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 versículo 1, dice: justificados pues por la fe en Jesús tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios por todo lo bueno, todas las benevolencias, todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo, ¿verdad? Nos abrazamos de sus promesas, nos abrazamos de todo lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a continuar con el versículo 2. La semana pasada no estuvimos transmitiendo el estudio, pero el día de hoy continuamos con este precioso estudio y vamos a iniciar a partir del versículo 2. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre son tus misericordias y tus bondades son buenas, nuevas y eternas cada mañana, Señor. Nos acercamos, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar esa misericordia y esa gracia para el oportuno socorro. Yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir este mensaje y el privilegio tan importante, Señor, que tú nos das para poder compartir este mensaje, pero también te pido por cada uno de los que escuchan, Señor, este mensaje, que seas tú llenándolos con tu Espíritu Santo y fortaleciéndolos para poder seguir adelante, Dios. Te damos gracias en este día, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En este versículo 2 vemos una particularidad de la personalidad del Espíritu Santo. La palabra para describir al Espíritu Santo en el griego es neuman y se traduce como viento, ¿verdad? De ahí viene la palabra neumático, ¿verdad? Que es una llanta o la llanta que nosotros conocemos de los carros, los neumáticos, porque en realidad con lo que trabaja, ¿verdad? Desde su interior es con el aire. Y el Espíritu Santo del griego se traduce como neuman, como un viento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como ejemplo, en Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo, el Nuevo Testamento en el griego, pero el Antiguo Testamento hasta antes de Mateo, hasta Malaquías, fue escrito en hebreo, y de Mateo en adelante fue escrito en griego. En el Antiguo Testamento, para mencionar al Espíritu Santo, se le conocía como Ruaj, es decir, la Ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el viento de Dios, ¿verdad? En Génesis 2:7 dice que la Ruaj de Dios le dio vida al hombre, y Ezequiel 37 versículo 9 y 10 dice que la Ruaj de Dios le dio vida a un montón de huesos secos, y Dios levantó un ejército de esos huesos secos que estaban ahí, ¿verdad? Recordamos un poquito la profecía
que el Señor le da a Ezequiel. Si tú tienes oportunidad, ahí en tu casa lo puedes leer, ¿verdad? Así que una de las características de la venida del Espíritu Santo es ese viento fuerte, ¿verdad? Un aliento de esperanza cuando todo va mal. Cuando te postras y oras, de repente a través de la oración te es permitido respirar la ruaj de Dios, ¿verdad? El aliento de vida para seguir adelante. Si lo pronuncias, escucharás que no solo es un soplo, sino un estruendo, ¿verdad? La traducción de la ruaj o el viento, ¿verdad? Es como alguna palabra fuerte que brota desde tu interior. Si tú lo puedes repetir ahí en tu casa, la ruaj es algo que sale de adentro, ¿verdad? Que como exhalas, ¿verdad? Y no es algo suave, sino es algo fuerte que sale dentro de ti. Imagínate la ruaj de Dios, el aliento de vida que Dios da a través de su Espíritu Santo. Es algo que estremece los cielos, estremece la tierra. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor hablaba, dice que el cielo, la tierra, el firmamento y todas las cosas temblaban, ¿verdad? Por el poder de su palabra. Y es algo bien precioso, ¿verdad? Porque si la palabra en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios, que a través de su palabra Él creó los cielos, la tierra y todas las cosas que están en Él. Imagínate lo que puede crear el Señor a través de su palabra dentro de tu corazón, ¿verdad? Va a crear esperanza, va a crear fortaleza, va a crear un avivamiento para que tú puedas seguir adelante, ¿verdad? Versículo 3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos dos acontecimientos interesantes. El anterior, que revela la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? La ruaj, que es como ese viento, la voz, como la manera en cómo nos habla en ese soplo, y cómo desató Dios la lengua a través del Espíritu Santo para que estas personas que recibieron el Espíritu Santo pudieran declarar maravillas, ¿verdad? Las maravillas de Dios, ¿verdad? Porque hemos sido hechos nosotros para anunciar las maravillas de Dios, ¿verdad? ¿Cómo serían las características de una lengua como de fuego que dice en esta escritura, ¿verdad? A mi punto de vista sería algo penetrante, ¿verdad? Lenguas que al escucharlas podías percibir el poder que venía del cielo. Hablaban de lo que el Espíritu Santo les daba. Dice la palabra que en el monte Sinaí, cuando Dios hablaba, tronaba el cielo, había un tremendo estruendo, y yo creo que estas eran las lenguas repartidas como de fuego que habla la escritura, ¿verdad? Dice ahí en la parte B de este versículo 4, dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen, ¿verdad? Dato importante: ellos no hablaban lenguas angelicales o balbuceos, ellos estaban hablando en otros idiomas, ¿verdad? Puede ser francés, inglés, alemán, portugués, ¿verdad? Griego, otros idiomas, ¿verdad? Estaban hablando en idiomas, ¿verdad? Pero no era únicamente hablar en otro idioma cosas irrelevantes, ¿verdad? Estaban declarando las grandezas de Dios en otros idiomas, ¿verdad? Entonces, por eso dice que los demás lo escuchaban y entendían lo que estaban diciendo, porque en su idioma, en el otro idioma que ellos estaban hablando, que a lo mejor ellos ni lo conocían, ¿verdad? O sea, a lo mejor el que lo estaba hablando ni siquiera lo entendía. Ellos hablaban, y las otras personas que escuchaban, que entendían el otro idioma, escuchaban cómo a través de sus labios glorificaban al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿verdad? El propósito principal de las lenguas es para edificación del cuerpo de Cristo, siempre y cuando haya alguien que las interprete, ¿verdad? 1 Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, ¿verdad? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turnos, y un intérprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, ¿verdad? Y para Dios, ¿verdad? Así que así les fue dado el don de lenguas en aquel tiempo a estas personas, ¿verdad? Y si a usted que está escuchando en este día este mensaje, si a usted le fue dado el don de lenguas, ¿verdad? Siempre llevemos a la luz de la palabra que todo debe ser en orden, todo debe ser
en el orden. Recordemos que a Dios no le gustan las cosas desordenadas. De hecho, una de las cosas que no le gusta al Señor dice que son los deseos desordenados. Sin embargo, todos los deseos que tienen orden, ¿verdad? Y que son alineados a su voluntad son de agrado del Señor, ¿verdad? Entonces, si a usted le fue conferido por el Espíritu Santo, ¿verdad? El regalo de hablar lenguas, yo lo invito a que se apegue a 1 Corintios 14, 26, ¿verdad? Si no hay un intérprete, háblelo para su corazón, para que usted mismo sea edificado, ¿verdad? Y si hay alguien que interprete, ¿verdad? Tomar turnos, como dice el apóstol Pablo, de 2 o 3 personas, cada uno esperando su turno para poder hablar, y que no se haga desorden, y que esto nos lleve a que en lugar de beneficiar al cuerpo de Cristo, o que las personas se salven a través de estas palabras, ¿verdad? Que se hablan, que en lugar de eso se asusten y se vayan y ya no quieran saber nada de Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que se habla. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4 dice: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, ¿verdad? Así que el propósito principal fue anunciar las maravillas de Dios en los idiomas de las personas que estaban escuchando como expectantes, ¿verdad? En ese momento. Versículo 5 dice: moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, ¿verdad? Retomando un poquito el tema del Pentecostés, una de las fiestas importantes en el judaísmo, recordamos que había mucha gente que viajaba a Jerusalén a celebrar las fiestas. Todo estaba absolutamente planeado por Dios para que el derramar del Espíritu Santo fuera en este día, cuando muchas personas, cuando una multitud grande fuera a Jerusalén. Dice la palabra que sucedió el estruendo y corrieron todos a ver qué había sucedido. En una casa, ¿verdad? Y todos estaban dispersos sobre la ciudad, pero en el aposento alto, en la casa donde sucedió todo eso, se escuchó un estruendo y un viento fuerte. Entonces eso llamó la atención de las personas y fueron corriendo a ver, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo, y les fue de testimonio ver las grandezas de Dios siendo anunciadas en idiomas que ellos sabían que a lo mejor no era normal que hablaran ellos, ¿verdad?, o que dominaran ellos, pero sin embargo les había sido dado, ¿verdad? Aunque unos decían que estaban borrachos, pero siempre hay quienes desprecian las señales de Dios, ¿verdad? Pero Dios de la misma manera les da la oportunidad de verlas, porque es un Dios equitativo, ¿verdad? Y así alguien no quiere aprovechar lo que el Señor les quiere dar, ¿verdad? Lo que el Señor les quiere mostrar, pues ahí sí ya vemos nosotros que son personas que desaprovechan la oportunidad que Dios les da de poder conocerlo, ¿verdad? Y es algo bonito, es algo impresionante lo que el Señor nos muestra en esta historia. Vemos que el derramar del Espíritu Santo vino de una forma poderosa, y que las maravillas de Dios fueron anunciadas de una forma extravagante en ese momento, ¿verdad? Y muchas de las personas, lo vamos a ver un poquito más adelante, muchas de estas personas fueron alcanzadas para la gloria y para la honra del Señor a través de este derramar glorioso del Espíritu Santo. Recordamos que en la Biblia, en Juan, el Señor les había dado el Espíritu Santo, y más o menos por ahí como en el capítulo 14 dice el Espíritu Santo que mora entre ellos, pero en aquel tiempo el Espíritu Santo moraba entre ellos.
y el Señor Jesucristo le dice, pero va a estar dentro de ustedes. Y aquí vemos nosotros, por ahí en el capítulo más adelante, como en Juan, cómo el Señor sopla el Espíritu Santo sobre sus vidas, pero ese no fue el derramar del Espíritu Santo. Eh, y ya vemos ahorita en el libro de Hechos cómo es el derramar del Espíritu Santo. Entonces vemos paso a paso cómo el Espíritu Santo les fue conferido primeramente a los apóstoles y ahora a todos nosotros, ¿verdad? Y entendamos que el Espíritu Santo es algo o lo mejor que nos puede pasar a nuestras vidas, ¿verdad? En este tiempo el Espíritu Santo es el que nos alerta, nos indica y como dice en Apocalipsis, ¿verdad? El Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Y quiero dejarte con esto, mi hermano. El día de hoy es un mensaje corto, pero quiero que medites en ello y quiero que lo anides en tu corazón y que abraces la palabra del Señor y que el Señor te guíe a tomar las mejores decisiones en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente y bendecido día.